En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1, vemos el itinerario de Pablo, en la cual nos trae a la gran ciudad de Corinto. Hoy nos encontramos en el Acrocorinto, el lugar alto donde se adoraba a la diosa Afrodite. Es importante entender que en 1 Corintios Pablo está lidiando con lo que ocurría en esa montaña. Deja leer acerca del Baker's Commentary de la Biblia, acerca de lo que los escritores y los educadores nos dicen acerca de lo que ocurría en este lugar. Dice, el culto distintivo de Corinto era la veneración a Afrodita, diosa del amor, la belleza y la fertilidad, que se identifica con la Venus romana. La cima del Acrocorinto estaba dominada por un templo dedicado a su culto, atendido por más de 1000 prostitutas sagradas y sacerdotisas esclavas. Por eso era que en el templo no se permitían sacerdotisas, para que no dijeran que las mujeres de Israel eran prostitutas. Y dice, esta práctica religiosa iba acompañada de una degradación moral general. La moral corintia era notoriamente corrupta, e incluso en comparación con la de Roma. Entonces, si leemos Primera de Corinto y nosotros no estudiamos lo que ocurre en esa montaña, no vamos a entender con mayor contexto lo que Pablo nos estaba enseñando en referencia a la inmoralidad. En Hechos capítulo 15 nos habla acerca de qué tienen que hacer los creyentes que están entrando al convenio para mantenerse puros moralmente. No comer comidas dedicadas a ídolos, idolatría, no comer sangre y fornicación. En el primer siglo, la fornicación tenía que ver con el sexo ritual dedicado a los dioses. Para ellos era adoración. Para nosotros eso no es permitido. Ahí es cuando se hacía la separación entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Y Pablo está lidiando con la corrección a la comunidad en 1 Corintios, en Corinto, de cómo se deben manejar, pero no lo vamos a entender, al menos que nosotros podamos mirar geográficamente, históricamente, lo que ocurría en esta ciudad. Nos encontramos en la cima del templo de Afrodita, en Acrocorinto. Muy importante llegar a este lugar. Está a 1886 pies de altitud. Es impresionante la vista que tenemos. Detrás de mí vemos el Isthmus. El Isthmus es la conexión entre un golfo al otro golfo, la cual conectaba a Roma, que se encuentra a mi mano derecha. Vamos a hablar un poco más acerca de eso más tarde. Pero en la ciudad de Corinto se rendían culto a una gran variedad de deidades. Pues quiero leer acá porque quiero que vean la información validada de lo que ocurría a mi mano derecha a lo profundo de la montaña. Dice, había un gran templo dedicado a Apolo, el dios del sol. Los corintios acudían a Asclepio, eso lo vamos a cubrir más tarde, dios de la curación y la medicina. También había templos dedicados a personalidades imperiales romanas, como a la de Octavia, hermana del emperador Augusto. También se rendía culto a Dionisio, Neptuno, Pan, Artemisa, Zeus, Atenea, Poseidón y Afrodita. Afrodita se adoraba en este lugar. El libro de Hechos, y lo hablé un poco más antes, en el medio de la montaña, pero es importante entender que aquí cuando las personas venían, no venían con la intención de solamente disfrutar el ambiente y el panorama, venían con una intención. Tenía que ser premeditado para adorar a la diosa Afrodita, que incluía prostitutos y prostitutas, hombres y mujeres, homosexualidad y lo que era orgías e inmoralidad. Pablo está enseñando a la comunidad en 1 Corintios cómo manejarnos de acuerdo a lo que es la moralidad que establece el Eterno de Israel, comparado y contrastado con lo que estaba ocurriendo en esta ciudad. Cuando tú vienes a estos lugares, puedes tener una percepción más amplia acerca del mensaje que Pablo está llevando a una comunidad aquí en Greco-Roma, en Corinto, la cual está completamente sumergida en lo que es el paganismo, la idolatría y la inmoralidad. Quiere decir que si una persona subía al Acrocorinto, no era algo involuntario, era algo premeditado, con la intención de adorar, comer carnes sacrificadas a ídolos y tener orgías y fornicación, algo que la Torá lo prohíbe. Pero para ellos era adoración. Aquí podemos percibir y entender por qué en el mundo antiguo los templos siempre estaban en unos montes altos, montes sagrados, espacios sagrados, montañas cósmicas. Esto es un ejemplo
de lo que el mundo antiguo tenía que lidiar. Y por eso es que la Biblia dice que el Dios de Israel es el Dios de montañas, donde su templo estuvo en una montaña para hacer la distinción entre lo que es santo para él, comparado a lo que las naciones pensaban que era santo. Desde la cima del Acro Corinto podemos tener nosotros un amplio panorama de lo que se llama el ismos, como el cuello. El cuello porque se está conectando la península de Peloponnese con Grecia. Ahora, en los 1800 Grecia tuvo un problema, en la cual ahora están tratando de hacer un canal para conectar el mar Sarónico, que se encuentra a mi mano izquierda, con el Golfo de Corinto a la mano derecha. Ellos hicieron un canal para que los barcos ahora pudieran pasar, así como el canal de Panamá. Pero se tomó mucho tiempo. En aquel tiempo ellos decidieron hacer un tipo de carretera del Golfo de Corinto, como a 5 millas, al Golfo Sarónico, en la cual ellos transportaban toda la mercancía de un bote, la descargaban y la volvían a cargar en otro bote para que se dirigiera a Roma. Y de Roma para que se dirigiera hacia el este y hacia Menor. Recuerden que una de las cosas que el emperador tenía que hacer era mantener los granos, el grano, poder proveer la comida al imperio greco-romano, específicamente Roma. Y por aquí tenían que pasar. En el año 144, antes de la era común, hubo una gran destrucción en este lugar. Y después fue construida 100 años más tarde. Y cuando nosotros entendemos que en el mundo greco-romano, específicamente el derecho de Roma de proveer comida y grano a su comunidad mensualmente, vamos a entender la importancia de este lugar. Este lugar fue establecido por hombres libertos pues que eran negociantes, empezaron a construir la ciudad y se convirtieron millonarios por su importancia geográfica y topográfica que está uniendo el Golfo de Corinto con el Golfo Sarónico. Es importante entender que Pablo vino aquí con un propósito. Estuvo 18 meses. ¿Por qué? Era el lugar donde más personas podían venir, con más influencia. Y ahora vamos a entender, basado en el negocio de lo que ocurría y el transporte de mercancía de un lugar a otro, ahora entendemos por qué la ciudad de Corinto era tan y tan importante para el mundo en el primer siglo. Nos encontramos ahora en la antigua ciudad de Corinto. Detrás de mí se encuentra un templo dedicado a Octavia, la hermana de Augusto, el emperador. Quiere decir que ahora se está introduciendo lo que es el culto imperial a la familia del emperador. Entonces, tenemos que considerar cómo era que la comunidad en el primer siglo tenía que lidiar con lo que era adoración a Afrodita, adoración a Apolo, adoraciones a otros tipos de dioses y los diferentes castas sociales que había en el Evangelio, en Corinto, y cómo Pablo tenía que lidiar con ello. Nos ayuda a entender un poco más acerca de la vida cotidiana en Corinto. En el museo que está aquí a mi mano izquierda, acabamos de descubrir algo que yo llevo enseñando hace tiempo, pero validado en este lugar, que habían sobre 40 tipos de cafeterías, en la cual en cada templo se hacía un sacrificio y después ellos comían la comida sacrificada a ídolos. Ahora entendemos un poco mejor el contexto de 1 Corintios, en la cual Pablo está hablando a la comunidad de no comer comidas sacrificadas a ídolos. Para mí es un honor y un privilegio estar en el lugar muy importante para la historia del Nuevo Testamento. Estamos en lo que se llama la Bima. Es muy importante. Voy a leer unos versículos en el libro de Hechos, capítulo 18, que nos habla acerca de un evento que ocurrió aquí, de suma importancia para los creyentes. Dice en el capítulo 18, versículo 12, dice de esta forma: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una en contra de Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Aquí se encontraba el tribunal que se llama la Bima. Ahora, ¿quién era Galión? Vamos a investigar un poquito acerca de la historia de Galión. Galión era hijo de Marco Anao Séneca y él nació en Córdoba, en España. Y sabemos que la historia nos dice que él vino a este lugar y sirvió. Galión sirvió como procónsul romano de Acaya, que es el área, la provincia, ¿no? En algunos momentos entre el año 51 al 53 de la era común, durante la primera visita del apóstol Pablo. Quiere decir que ahora tenemos historia arqueológica, el lugar de existencia, la Bima, es el lugar del foro. Este es el foro
donde se levantaba Pablo y enseñaba libremente, porque los filósofos, los estoicos, ellos se levantaban y enseñaban al pueblo, porque aquí, cerca de acá, estaban las carreteras principales de tránsito de las personas de las que caminaban por todos lados y iban a los templos. Entonces, aquí traían a Pablo, los judíos trajeron a Pablo y se encontraron con Galión. Ahora Galión les dice, juzguen ustedes de acuerdo a su ley. Esto no tiene que ver nada con la ley romana. Y ahí es donde entra la cultura, entra la historia. Porque en el tiempo de Augusto César, había unos privilegios que le habían dado a los judíos. Y los judíos tenían libertad de adoración al Dios de Israel. No tenían que someterse a las adoraciones del dios Apolo en su templo, del culto imperial que se encontraba en esta ciudad. Queremos ahora la evidencia, tenemos la evidencia. El Bima, Corinto, que se encuentra detrás de mí. Vemos nosotros que Galión estuvo en este lugar. Ahí es cuando nosotros entendemos que la Biblia no solamente es un libro para nosotros divino e inspirado por el Eterno, para que nos instruya acerca de lo que ocurrió en este lugar, pero ahora la historia, la geografía y la arqueología se alinean perfectamente para validar la palabra como debe ser, con la evidencia. Y aquí se encuentra la Bima, en la cual Hechos capítulo 18 menciona a Galión, una persona histórica dentro del mundo romano, que la Biblia lo cita. Pablo nos da cuenta acerca de lo que ocurrió en este lugar, y aquí estamos en Corinto presentando la evidencia de lo que la Biblia ya nos dice. En la ciudad de Corinto, estoy parado en un lugar específico. Detrás de mí se encontraba el templo de Apolo. Y en lo profundo se encuentra el Acro Corinto, que estuvimos en la cima hace poco tiempo. Entonces, queremos investigar quién puso a Galión como líder procónsul en este lugar. Y fue el emperador Claudio. Ahora, ¿cómo vamos a atar al emperador de Roma con Galión y Pablo? Eso es lo que vamos a hacer aquí históricamente. Leyendo dice, Claudio gobernó desde el año 41 al 54. Recuerde que hubo una controversia en Roma en la cual él expulsó a todos los judíos de Roma por un tiempo. Después fue asesinado y los judíos regresaron a Roma. Dice, Claudio gobernó durante la época mayor, expansión misionera de lo que es la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, es interesante que hay un historiador que nos dice, Seutonio, explica que la causa de la expulsión de los judíos de Roma fue porque los judíos se amotinaban constantemente en contra de lo que es Cristo en latín, o Cristo o Christ, el Mesías, investigación del Mesías. Quiere decir que la constante predicación de Pablo de que Yeshua es el Señor era una afrenta a la autoridad del emperador. El emperador no quería ese tipo de competencia que se está predicando a otro rey. Y expulsó a los judíos de Roma porque había una controversia entre los judíos de Roma, que no creían, los judíos en Roma que creían, y también los gentiles que estaban creyendo y estaban retando la autoridad y su lealtad al emperador, porque ahora el Mesías Yeshua se convirtió en su amo, en su Señor. Y ese es un contraste que podemos hacer entre la historia de lo que ocurrió aquí con Galión. Galión fue puesto en esa posición por Claudio. Quiere decir que ahora estamos atando el tiempo. Cuando Claudio fue emperador, cuando Galión estuvo en este lugar, y valida lo que la Biblia nos dice cuando Pablo estuvo aquí, entre medio de esos años significativos de su mensaje misionero en el primer siglo. En el mundo greco-romano hay algo que se llama ser un benefactor de una comunidad. El libro de Hechos nos habla acerca de esta ciudad, de Corinto. Pero también en Timoteo y en otros lugares, en 1 Corintios, nos habla acerca de una persona que se llama Erastos. Erastos era una persona que estaba encargada de la municipalidad y, por ejemplo, él donó una acera. Estoy grabando en este lugar porque podemos ver una. Este es parte del mercado, la carretera, la calle donde todo el mundo transitaba, y estaban los mercados, y él era conocido como un benefactor de la ciudad. Entonces, esto nos deja saber a nosotros algo muy interesante, las castas sociales del mundo greco-romano. Pero nosotros antes pensábamos que el evangelio solamente fue apreciado y abrazado
por las castas más bajas, hasta que encontraron una inscripción de Erastos, que era una persona de alto honor y estatus en la ciudad de Corinto. Ya ahora sabemos que el evangelio se expande no solamente a las castas bajas del mundo greco-romano, pero también a los niveles altos de estatus sociales, como Lidia en Filipi, en la carta a los Filipenses y en el libro de Hechos, cuando habla que Pablo se convirtió Lidia al evangelio, una mujer de Tiatira que vendía púrpuras. Era un gran color de mucha importancia. Ella tenía dinero y como la ciudad de Filipo era una ciudad romana, tenía ciudadanía romana. Entonces, eso le da mucho estatus, así como Erastos. Estos eran una colonia romana y tenían muchos privilegios y aquí se podía ver específicamente el contraste de las castas sociales. Estuvimos en el templo de Afrodite. En Afrodita, allá arriba, se adoraban otros dioses y había inmoralidad, como hablé anteriormente. Es interesante que aquí vemos el templo de Apolo. A Pablo fue llevado a Albima, que está detrás de mí, aquí en los escalones. Y aquí estamos viendo la evidencia arqueológica de que se encontró una inscripción en la cual Erastus había donado un benefactor una acera para que la gente pudiera caminar. Eso es gran costo. Si usted nota el tipo de piedras que se hacían en este lugar, una gran ciudad, quiere decir que el evangelio estaba ahora llegando, no solamente a las personas marginadas, pero sino también a personas de alto honor y estatus en el mundo greco-romano. Aunque la Biblia no hable de este lugar donde se encuentra Corinto, como a 10 minutos de acá, se llaman ismos. Los juegos ísmicos ocurrían aquí. Detrás de mí se encuentra lo que era antiguamente el templo de Poseidón, y más allá se encuentra el puerto del mar Sarónico. Es importante porque esos puertos tienen una relevancia muy grande en la razón por que Pablo vino a este lugar. Pero cuando estudiamos las Escrituras, pues vemos un vocabulario que el mismo Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 a 26. Pero primero, antes de leer allá, quiero primero hablar acerca de lo que ocurría aquí en referencia a los juegos ísmicos. No vamos a hablar de la adoración a los dioses porque eso lo podemos cubrir en otra oportunidad. Aquí se encuentran los juegos ísmicos que se hacían en Corinto y también en Ismia, en este lugar. También destacó por los juegos sísmicos que se celebraban el primero y el tercer año de la Olimpiada. El periodo de 4 años entre Juegos Olímpicos supuestamente fueron originados por el mítico rey Sísifo y datan del año 523 antes de la era común. La competencia se centraba en 3 tipos de pruebas: ecuestres, gimnásticas y musicales. Se hacía luchas, se hacía boxeo, se hacía diferentes tipos de cosas, correr, y cuando el tiempo greco-romano entró, se hacían también carros para carretas, para también complementar lo que se estaba haciendo. Dice, en el periodo del Nuevo Testamento los juegos estaban influidos por la civilización romana, por la que probablemente se añadieron carreras de cuadrigas y otros espectáculos a las competencias helénicas. En una alusión a las competencias atléticas, Pablo menciona tanto la carrera como el boxeo. Y lo vamos a leer aquí rápido. Mira qué interesante. Dice, el premio para ganar los juegos era una corona hecha de ramas de mirto, olivo o pino, además de otros beneficios, como un tipo de dinero que le va el Estado, la condonación de impuestos y beneficios especiales para los hijos del campeón, y los ganadores eran héroes nacionales. Primera de Corintios, capítulo 24 dice, ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? ¿Okay? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. La palabra pelea es como boxeando. Entonces, Pablo está utilizando lo que se llama el contexto cultural para entender las Escrituras. Mientras más yo viajo aquí en Atenas, Corinto, entre medio de Corinto y Atenas, paramos en un lugar que yo esperaba que hubiera sido más grande, pero estoy entusiasmado porque la Biblia no solamente nos detalla
evidencia bíblica, lo que es arqueología, geografía, nos da un GPS, pues, acerca de donde Pablo estaba en cada lugar, donde fue. Y es interesante cómo sigue una secuencia. De Corinto, cuando tuvo el evento con Galión, que lo sacaron de la ciudad, él vino hacia este lugar. Me encuentro Cencrea. Cencrea es cerca de Corinto. De aquí, muy cerca de aquí, vamos a ir a lo que se llama el Isthmus, donde ahora hay un canal, donde hacían la transferencia de lo que era todo lo que había en un barco, lo descargaban y lo cargaban en el otro lado. Este es el Golfo Sarónico. Y vamos a ir al Golfo de Corinto en el otro lado. Pero interesante que la Biblia nos dice de este lugar, y aquí me encuentro. Estamos viendo la arqueología de lo que una vez fue el puerto de Cencrea. En Hechos capítulo 18, versículo 18. 18. Dice de esta forma. Y Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos, estaban acá en Corinto, y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello. Es interesante, porque hablamos de esta evidencia, y aquí nos encontramos. Entonces, ¿qué dijo Filón acerca de este lugar? Filón dice en uno de sus libros, y en Lequión, atravesando el Isthmus hasta el Golfo opuesto, estamos hablando del lugar donde estamos aquí, como a 15 minutos, habiendo llegado a Cencreas, a este lugar, Filón, que era de Alejandría, está hablando acerca de este lugar, al igual que Hechos, capítulo 18, nos habla de este mismo lugar. Y dice, el artillero de los corintios fue obligado por los guardias que no le permitían el menor respiro a embarcarse inmediatamente a bordo de un pequeño transporte y hacerse a la mar, como soplaba el viento y gran violencia. Miren qué interesante, que en el libro de Hechos nos dice que no era seguro viajar después del ayuno. Y ya sabemos, de acuerdo a lo que aprendimos en Troya, de que ellos no viajaban en estas áreas solamente ciertos tiempos del año. Entre marzo y septiembre viajaban. Antes de eso, entre septiembre a febrero, no viajaban porque era muy difícil navegar por los vientos. Filón habla acerca de este lugar. La historia valida este lugar. El Nuevo Testamento cita este lugar. Y otro punto de referencia muy importante es que en este lugar fue donde Pablo se rapó la cabeza porque había hecho un voto nazareno. Interesante. Todos esos eventos ocurrieron aquí, en el antiguo puerto de Cencrea. Para mí es bien interesante porque uno estudia la Biblia, ¿no? Y cuando tú lees acerca de Corintios y tú buscas la historia y tú buscas cómo se manejaba el comercio en aquel tiempo, específicamente en el Golfo Sarónico y después en el Golfo de Corinto, en la cual ellos traían botes de 4 millas, traían botes de este lado, el Golfo Sarónico, y lo alaban, los esclavos lo alaban por una carretera que quiero ver más tarde, ¿no? Pero en los 1800, a final de los 1800, pues los franceses decidieron, pues, obviamente, hacer un canal, así como el canal de Panamá, pero un poco más pequeño. Pero es interesante, conecta los dos golfos y ahora, pues, es más fácil transitar los barcos porque los vientos, como hablamos anteriormente, nos facilitaban anteriormente. Esto es lo que la tecnología hace para que podamos entender el trabajo que pasaban en el primer siglo, en el tiempo de Pablo.